Bueno, y hay un montón de anécdotas, gente que tuvo la chance de acercarse a Francisco por la razón que fuera y que nos interesa contar porque nos acercan, en definitiva, al Papa. Claro, y hay una imagen que especialmente lo conmovió a Francisco, creada por un artista donde muestra o recrea algo que no se pudo concretar, el abrazo en su condición de Papa de Francisco con su hermana, que no pudo justamente, una vez que llegó a la jefatura de la Iglesia Católica, realizar ese encuentro. Claro, una hermana enferma, grande y que incluso en este momento se encuentra en un geriátrico y demás. Pero Gustavo Massó, que es artista plástico, bueno, logró esa escultura y logró fundamentalmente emocionar al Papa Francisco. Gustavo, ¿cómo estás? Gustavo. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, antes que nos cuentes cómo le llega la escultura y qué es lo que opinó Francisco de la misma, ¿cómo se te ocurrió a vos ese abrazo? Bueno, yo estaba yendo en el año 2019 a presentar una obra, había acordado con él una audiencia. El 2019 fue el 120 aniversario, se cumplió el 120 aniversario del nacimiento de Jorge Luis Borges. Así que bueno, yo había confeccionado una obra de arte que habíamos presentado junto a María Kodama en la Fundación Borges con motivo de este aniversario. Posterior a esta presentación, yo viajaba para el Vaticano para presentarle esta obra a Francisco. Sé que Borges fue una persona muy, muy especial para él, siempre lo mencionaba en sus reflexiones, en sus escritos, en sus diálogos. Así que bueno, cuando estaba yendo fue un episodio, una época complicada porque bueno, justo muere mi papá y tuvimos que modificar la fecha de audiencia. La cuestión es que yo quería llevarle un obsequio, quería llevarle algo más a él, no sabía bien qué, tampoco quería llevar un simple presente, digamos. Y se me ocurrió en un momento, bueno, no sé de dónde me surgió la idea de contactar a María Elena, la única hermana viva de él. Lo que pasa es que quedaban muy poquitos días, ella me había reprogramado la audiencia y tenía muy poco tiempo para poder confeccionar esta pieza que yo tenía en mente. Porque yo nunca tuve vínculo con María Elena ni con los hijos, no sabía ni dónde vivían. Así que bueno, en 2 días terminé con ella haciendo esta pieza que fue muy especial, fue una emoción muy grande para ella. Es cierto esto que no volvieron a verse, ella estuvo por viajar en su momento, estuvo a punto de ir a Paraguay, tenían todo listo para ese encuentro, estaba todo acordado y bueno, y finalmente decidió no subir al avión y decidió no hacerlo. Así que bueno, fue muy emotivo para ella se emocionó muchísimo realmente y bueno, o sea, yo viajé, tuve el encuentro con él, le presenté la pieza de arte a Francisco y después a la vuelta tuve un encuentro más lindo todavía con María Elena y con sus hijos. Bueno, ¿y cómo fue el encuentro con Francisco? ¿Qué te dijo, qué reacción tuvo cuando le mostraste la obra? La verdad es que él no lo esperaba, él esperaba la presentación específicamente de esta obra y de la de Borges. Y en un momento, bueno, sí, me habían pedido por protocolo que no saque el celular y yo, digamos, lo que había hecho esta es una obra multimedia porque tiene un audio de su hermana que le dice unas frases muy lindas y tenía que sacar el teléfono. Así que lo primero que hice fue pedirle permiso para sacar el teléfono. Se sonrió y me dijo, bueno, dale, a ver qué me vas a mostrar. Y la verdad es que no lo esperaba. Sí hubo como una inducción a medida que fue pasando el audio, la pieza estaba tapada y él fue imaginando lo que venía. Lo que pasa es que en un momento él se emociona, yo me emociono atrás de él y no podía explicarle lo que le había llevado. Entonces fue una situación, bueno, linda, como que se detuvo todo ahí y yo estaba con mi mujer y ella le empezó a contar de qué trataba y fue lindísimo, la verdad es que fue lindísimo, él no lo esperaba. ¿Cómo es, perdón Gustavo, cómo es Francisco? Sí. Un hombre afable, sencillo, se tiró algún chiste por ahí porque también dice que era muy sarcástico, gracioso, bueno, reunía todas las condiciones lindas. Sí, la verdad es que
era una persona que te hacía sentir como si fuera alguien que conocieras desde hace mucho tiempo. El lugar generaba esa seriedad o ese protocolo, ese respeto, esa distancia que generan este tipo de lugares. Y la verdad es que cuando estabas con él era como se aflojaba todo, y yo por lo menos de tantas veces que lo vi, en un momento ya entraba así, como sin darme cuenta a dónde iba realmente. No tomaba mucha dimensión. Seguramente en estos días estoy tomando un poco más de dimensión de todo. Y era muy gracioso, tenía muchas cosas con doble sentido, algunas cosas ambiguas. Sí, y se daba una conversación, digamos, como con una persona muy normal. Al mismo tiempo, era muy respetuoso del otro, muy respetuoso, escuchaba. Primero no hablaba mucho al principio y después sí hacía una devolución, pero escuchaba. Yo creo que eso era una de las cosas que más me llamó la atención desde un primer momento, porque se podía generar como un diálogo. Claro. Y normalmente no sucede con este tipo de personas, o más bien el lugar que ocupa la persona. Pero creo que él luchaba contra eso incluso, con tantas audiencias durante todos los días, ¿no? Bien. Así que sí, una relación muy cercana. Bueno, queda esa obra que creaste así tan rápidamente y espontáneamente, queda ahora como un gran recuerdo de tu trabajo y por ese instante en el que pudiste compartir nada menos que con el Papa Francisco. Gracias, Gustavo, por este contacto. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes y un saludo a todo Córdoba. Gracias. Un abrazo. Gracias.